Bueno, señores, gracias por continuar aquí con nosotros en este momento. Vamos a Enfoque Internacional. Sara Simón se integra en un momentito. Mientras tanto, damos los buenos días a Eliades Acosta Matos. Buenos días. Muy buenos días. Regresando, ¿qué tal? Bien, con mucho gusto aquí de nuevo con los televidentes. En este momento, y quiero decirle a nuestro productor, porque se está pasando algo, y es el presidente estadounidense está recibiendo a 3 ciudadanos que estaban retenidos. ¿Conoces un poco más del caso? ¿Podrías decirnos de qué se trata? Bueno, se trata de ciudadanos que fueron detenidos en diferentes circunstancias en Corea del Norte, donde estaban unos como periodistas, otros como visitantes, y que por determinadas razones fueron acusados y retenidos. Hoy la prensa, por ejemplo, el periódico El País, habla de rehenes. Eso es absurdo. Son personas que estaban detenidas por un gobierno, no en calidad de rehenes, pero han sido ahora, en el marco de la distensión y el deshielo que hay entre las dos Coreas, como un gesto de buena voluntad del gobierno de Corea del Norte, y en víspera de la entrevista con Donald Trump y Kim Jong-un, han sido liberados. Creo que es un paso positivo también dentro del esquema general de conversaciones que está en curso. En un momento le compartiremos, bueno, ahí están las imágenes. Eso está ocurriendo justo en este momento, son las imágenes que estamos recibiendo, es en vivo, ahí tienen ustedes. Vean este gesto que se ha tenido y que de algún modo contribuye a aliviar, ¿no? Pero fíjate, Trump es un politiquero ruin. Está usando todo esto como una victoria personal. ¿Ya? Incluso está moviendo a través de su gleba. La palabra de Altagracia Salazar. Sí, aquí es aplicable a Trump perfectamente. A través de su gleba neoconservadora está moviendo los hilos, diciendo que todo el mundo está de acuerdo en que él merece el Premio Nobel de la Paz. Sí. Un hombre que es un guerrerista por naturaleza y un irresponsable, y está usando todo esto precisamente en su favor. Ahí teníamos esas imágenes en vivo. Un poco más trabajado, tenemos otras noticias en el contexto internacional. ¿Y quién mejor para contarnos que Sara Simón? Ya la tenemos en la línea. Sara, muy buenos días. Qué bueno verte de nuevo. ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días. Un placer saludarte. Un placer saludarles a todos. Bueno, estamos bien, Sara. Cuéntanos, ¿qué nos tienes en el contexto internacional? Pues mira, tengo en la mano la portada de un periódico español, Eliades mencionaba uno, El País. Yo tengo aquí la portada del ABC, creo que la podéis ver, la imagen que ilustra la portada. La decisión de Donald Trump de abandonar el pacto con Irán incendia Irán y Europa, están titulando los diarios europeos. Efectivamente, hace unos días conocíamos que el presidente norteamericano había decidido cumplir otras de sus promesas electorales y poner fin a ese pacto nuclear con Irán. Dice que en Irán estarían trabajando en una bomba nuclear, algo de lo que no hay pruebas, y ni la Organización de la Energía Atómica, ni la inteligencia israelí, ni el Pentágono han podido demostrar. Ayer veíamos estas imágenes que os hablo de diputados en el Congreso de Teherán quemando banderas norteamericanas, unas impactantes imágenes que han dado la vuelta al mundo. Hay quienes dicen que detrás de esta decisión lo que hay es un intento de proteger la hegemonía de Israel en el contexto geográfico. Eliades, me gustaría preguntarte precisamente eso. ¿Qué crees que hay detrás de esta medida adoptada por Donald Trump y qué consecuencias puede traer para esa región? Bueno, las consecuencias están a la vista. Desde anoche hay una especie de guerra de baja intensidad entre Irán e Israel, el régimen sionista, en el territorio sirio, o sea, teniendo por base el territorio sirio. Aquí las consecuencias son imprevisibles. Ya no nos asombra saber que Trump es un irresponsable, redomado, que es capaz de abocar al mundo a una guerra mundial si eso le da titulares y le da popularidad. Era de esperar que el espaldarazo dado retirándose del pacto de nuclear con Irán, que tiene garantes internacionales, entre ellos la Unión Europea, China y Rusia. Por lo tanto, es un golpe también desleal contra sus aliados y contra las personas que creyeron en él para evitar una situación de este tipo. Ahora, míralo geopolíticamente. Mira que la tensión está bajando en Corea del Norte y Corea del Sur y se necesita un escenario nuevo de tensiones que vaya creciendo. ¿Para qué? Para generar ganancias. ¿A quién? Al complejo militar industrial de los Estados Unidos. Yo creo que aquí, donde quiera que hay un peligro de guerra, y además donde hay una crisis ya que se está reflejando en el precio del petróleo, ayer alcanzó el barril los $77
recordándonos la época terrible donde valía más de $100, 150, llegó a valer un barril, lo cual hará ingobernable al mundo, porque sabemos las consecuencias de una estampida hacia arriba de los precios del combustible más importantes. Por esa razón, fíjate, donde empieza a bajar la tensión hay que crear un nuevo foco de tensión, de manera tal que la maquinaria belicista norteamericana y europea esté funcionando a plena máquina y esté generando ingresos crecientes. Ganan las petroleras, gana el complejo militar industrial, y estos políticos que no son más que sus representantes públicos, su rostro público, sus relacionistas públicos, estos políticos están haciendo precisamente ese juego, con lo cual se pone en peligro la paz mundial. Bueno, Sara, ¿qué más nos tiene? Además de preguntarte qué nos tiene, Sara, quiero preguntarte dónde te encuentras. Una vista muy bonita de ese lugar. Sí, qué bello está eso ahí. La última vez que te vi estaba casi en la nieve. Sí, efectivamente, hacía mucho frío. No sé si ya uno de esos gorros que me pongo cuando hace mucho frío, pero ya ha llegado la primavera a España. Estoy ahora mismo en Cáceres, en un paseo que veis con arbolitos y puestecitos, porque se está celebrando un festival de música que se llama WOMAD, es un festival internacional que se celebra en diferentes ciudades alrededor del mundo. Si algún espectador tiene curiosidad puede verlo, WOMAD, es un festival internacional de músicas del mundo, y aquí estoy. Ah, pero qué bien. Bueno, pues vámonos con otras noticias menos alentadoras. Pues sí, otro de los anuncios que está dando la vuelta al mundo ha sido el de Mauricio Macri, el presidente de Argentina, en una puesta en escena muy formal, hacía un comunicado a la nación diciendo que Argentina iba a pedir nuevamente un rescate al Fondo Monetario Internacional. Las siglas del FMI traen malos recuerdos a los argentinos, más recientemente el llamado corralito de finales de los 90 a 2001. En esta ocasión parece ser que van a recibir unos 20.000 o 30.000 millones de dólares. Macri hacía este anuncio para calmar a los mercados, la subida de la bolsa, la depreciación del peso. No sé, Eliades, ¿qué valoración haces de esta medida adoptada por Mauricio Macri? Hay quien dice que probablemente se calme la crisis económica, pero que estaríamos ante la mayor derrota política de Mauricio Macri en estos 2 años y poco que lleva al frente del gobierno de Argentina. ¿Qué valoración nos hace y qué medidas pedirá a cambio el Fondo Monetario Internacional? Mauricio Macri insiste en que este Fondo Monetario Internacional no es el mismo que en 2001, pero no sé qué nos puede decir. Se ve un poco la señal con Sara, pero se logró captar. Sí. Cómo no. Bueno, mira, Sara, esta es una crónica de una muerte anunciada. O sea, Macri se sabía desde el principio que era partidario de medidas neoliberales, en la línea de aquel ministro de Economía de nefasta recordación, como fue Domingo Cavallo, que en el 2001, con los ajustes y el corralito, provocaron una serie de alzamientos ciudadanos espontáneos que terminaron con 39 muertos, de ellos 9 niños, o sea, menores de edad, y 7 mujeres. Quiere decir, estamos ante una situación explosiva. Todo esto es el fruto de la gran mentira que fue la revolución de las sonrisas de Macri, así llamó a su cambio, el desmantelamiento de la política social del kirchnerismo, el regreso a la supeditación de la política argentina a los dictados del Fondo Monetario Internacional y de las grandes potencias, y la pérdida al final de la soberanía y el empobrecimiento de la población. ¿Qué pide el Fondo Monetario Internacional a cambio de que Macri baje la cabeza y se arrodille? Estamos hablando de la solicitud de 30.000 millones. Lo que está pidiendo es, en primer lugar, que el país pueda costear la línea de crédito flexible que está pidiendo. En segundo, que mantenga la política económica del fondo. Quiere decir que yo te doy el dinero, pero tú tienes que seguir mis dictados. Tercero, que la posición exterior de Argentina sea sostenible. O sea, voy a ver si es sostenible y te seguiré dando o te lo voy a negar. Por último, que pueda contar con un capital, el país donde predominen los flujos privados. Es decir, el fondo no está salvando la economía estatal argentina, no está salvando la economía de la clase media o del jubilado o del ahorrista. El fondo está salvando la economía de las grandes empresas, del capital privado argentino y transnacional, y por lo tanto la operación es muy interesada en una dirección. Yo quiero citar un tuit de un ciudadano normal argentino llamado Leonardo Grosso, que dijo:
Nicolás Dujovne, que es el ministro de Hacienda, el artífice de todo esto, el heredero de Cavallo, decía que le teníamos que pagar a los buitres para no volver al Fondo Monetario Internacional. Resultado, le pagamos a los buitres y volvimos al Fondo Monetario Internacional. Quiere decir, fíjate cómo además se burlan de la inteligencia y se burlan de la memoria de los pueblos. En el 2001 también dijo Thomas Dawson, que era el portavoz del crédito del Fondo Monetario en aquel momento, en las vísperas del hundimiento, dijo: nosotros no queremos dolarizar ni inmiscuirnos en la política interior argentina económica. Nosotros venimos a que a apoyar al gobierno a que tome las medidas menos malas para evitar desastres mayores. Días después ocurrió la explosión social y de la Rúa el presidente entonces tuvo que salir huyendo de la azotea de la Casa Rosada en un helicóptero. Y desde entonces hay juicios por los muertos y las víctimas de aquella represión policial. Yo quiero terminar diciéndote que en aquel momento la consigna era que se vayan todos. Es decir, que todos los políticos, no se creían ninguno. La crisis tocó fondo. Cuidado, porque ahora, ya con la experiencia de Macri, podría reeditarse la situación. Y solamente del discurso de Eduardo Duhalde, que fue el presidente tercero o cuarto después de la Rúa, porque hubo presidentes que duraron horas. Sí. Duhalde, cuando toma las riendas del gobierno, que empieza a analizar la situación, es la misma de ahora, y escuchen con qué palabras la caracterizó. Dijo en el discurso de toma de posesión, el 1 de enero del 2002, dijo: es momento de decir la verdad. La Argentina está quebrada, la Argentina está fundida. Este modelo en su agonía arrasó con todo. La propia esencia del modelo perverso terminó con la convertibilidad, arrojó a la indigencia a 2 millones de compatriotas, destruyó la clase media argentina, quebró nuestras industrias. Es lo que estamos viendo, es el remake de lo sucedido en el 2001, lo que estamos viendo ahora. Bueno, así está Argentina. Vámonos un poco más cercano a nuestro territorio ahora. Nos vamos a Venezuela, Sara, ¿cierto? Pues sí, efectivamente, estamos muy pendientes de las próximas elecciones venezolanas que se celebrarán el 20 de mayo. Justo 12 días antes, apenas unos días antes, se hacía un anuncio y era que 2 opositores han decidido firmar una alianza. Henry Rotti ha dicho, perdón, voy a decir, Luis Alejandro Ratti ha dicho que se retira en favor del ex senador Henry Falcón para favorecer la lucha contra el presidente Nicolás Maduro, que ahora mismo en las encuestas está en torno al 68% de los votos, dependiendo de la encuesta. Este empresario, Alejandro Ratti, había ya solicitado que los opositores se uniesen en una candidatura única para hacer frente al liderazgo de Nicolás Maduro. No sabemos si estamos, como diciendo, a pocos días de esa candidatura, si finalmente se conseguirá esa alianza única, y por ahí me gustaría preguntarle a Eliade si cree que de aquí al 20 de mayo vamos a tener novedades en cuanto a los candidatos, y si se atreve a hacer algún pronóstico, ya que la próxima vez que hablemos se habrán celebrado esas elecciones en Venezuela, y si, sea cual sea el resultado, cree que la oposición esta vez reconocerá los resultados electorales. Bueno, Sara, yo voy a hacer un pronóstico basado en las variables que son analizables hasta este momento y lo que estoy viendo en los actos públicos de fin de campaña de Maduro en diferentes estados del país, incluyendo la capital. Maduro se reporta hoy con un 68% de la intención del voto. 68% de la intención del voto es sumamente alta para cualquier país del mundo, incluyendo los Estados Unidos, donde un presidente se puede elegir con un 30, un 31, un 32, un 33% de voto. Ahora, esa intención del voto no es cualquier intención en un país como Suiza, donde no pasa nada, y yo doy mi no. Es un país en guerra, donde ha tenido que capear desde las guarimbas terroristas en la calle hasta la guerra económica implacable. Ayer se anunció, por ejemplo, que acaban de bloquear la compra de vacunas por parte de Venezuela para su población, sobre todo para los niños, por parte del gobierno norteamericano. O sea, una guerra implacable, una guerra contra la industria petrolera, una guerra contra las importaciones, una guerra contra los créditos, una guerra por arruinar un país y ponerlo de rodillas, y aún así el 68% de los entrevistados daría su voto a Nicolás Maduro. La oposición venezolana no existe, la oposición venezolana es una filial del Departamento de Estado norteamericano.
financiado y con el apoyo internacional del Departamento de Estado. No es que no haya gente en contra del proceso bolivariano, qué bueno que haya, qué bueno que ellos tengan que afinar la política en contraposición con otras fuerzas políticas, ese no es el problema. El problema es que estamos hablando de una oposición artificial, dividida, escindida, peleando como hienas por cualquier fondo que se dé para la contrarrevolución y que además desprecian al pueblo. Mira, de ese mismo Henry Falcón, ya la MUT, que es la mesa de la Unidad Democrática, o sea, el grupo que más o menos coordina una parte de la oposición, dijo, aun cuando Henry Falcón gane, va a haber que ir de nuevo a elecciones. Larisa Costa, una periodista venezolana muy activa, chavista, en Twitter, dijo, Henry es negro, por lo tanto, esa oligarquía blanca y racista, tradicionalmente antipueblo de Venezuela, no va a admitir un líder mestizo como es Henry Falcón. Por eso ya está hablando de nuevas elecciones, para poner un representante, aún en caso de que ganase. Pero mi pronóstico, y lo digo ahora con toda autoridad y propiedad y responsabilidad, mi pronóstico es una victoria, la número 24 del chavismo en elecciones en Venezuela. Y eso tiene explicaciones históricas y tiene explicaciones como las que he dicho aquí. Bueno, Sara, muchísimas gracias, que tengas un día genial. Con la música. Gracias con la a música, vosotros. por supuesto, un ambiente que, ay, ya quisiera uno. Si Ya fuera sabéis tan, que estáis todos invitados cuando vengáis. si fuera a tan España. fácil como saltar de pantalla a pantalla, ya saltaríamos. Ay, sí, si se pudiese, sí. Gracias, Sara, que tengas un día genial. Gracias, a vosotros igual. Pasamos de Sara, antes de irnos, quiero pedirle a nuestro productor la portada del periódico El País, la noticia principal en este momento: Israel lanza un ataque en represalia a gran escala contra objetivos iraníes en Siria. Se está produciendo en este momento. La Guardia Revolucionaria de Teherán ha disparado 20 cohetes contra bases israelíes en los Altos de Golán. Entonces dice que la aviación de combate de Israel ha disparado en la madrugada de este jueves salvas de misiles contra decenas de objetivos militares iraníes en Siria, según ha informado un portavoz de las Fuerzas Armadas. La masiva operación es en represalia a lo que ocurría en el día de ayer, y dice que no tiene precedentes, que podría complicar un poco más la situación en Siria. Es una guerra, de hecho. Estamos viendo ya un enfrentamiento entre dos potencias en la misma zona. Es fuerte eso, ¿no? Es muy fuerte. Trump debe irse a jugar golf, seguramente, no le importa lo que va a pasar allí. Y no le importa además la escalada que puede tener una situación de este tipo imprevisible. Ahí tienen ustedes, eso ocurría esta madrugada. Venimos con nosotros para despedir a Eliades. Gracias. Gracias, Eliades, por estar aquí. Eliades Acosta Mato. Le pueden encontrar en Twitter, su cuenta es así mismo, ¿no? ¿Cómo es? @EIAcosta. EIAcosta. A veces te lo ponen ahí, hoy no estaba, entonces por eso le estoy diciendo. Sí. EIAcosta. EIAcosta, exacto. Gracias, Eliades. Gracias a Sara también, que le encuentran con su nombre, Sara Barrita Simón. Gracias, vamos a la pausa, regresamos de una vez. Tenemos a Dilia Leticia, con ella como abogada vamos a conversar diferentes temas de familia.